Ya, acá tenemos la presentación, ¿cierto?, del proyecto que vamos a realizar en el mes de septiembre, donde tenemos que entregar el esquema eléctrico en KDSIMU y la programación en ladder, ¿cierto?, con el programa WinProvider. Si ustedes ven, es una correa transportadora, ¿cierto?, que hace en la primera estación un llenado de 3 frascos, y en la segunda estación es el tapado de esos 3 frascos. Después llegan al final de la cinta transportadora donde hay otro sensor que los va a detectar, y el cilindro los va a transportar empujándolo a la segunda correa transportadora. Acá están todos los datos, está el primer sensor, el segundo sensor, si lo ven ahí, y acá está el tercer sensor. Acá está la estación de llenado, la estación de donde se instalan las tapas, ¿cierto? Y tenemos los 2 motores. El primer motor que está acá es el de la cinta transportadora general, y el segundo motor es de la segunda transportadora, que es la que retira los frascos, ¿cierto?, de la primera banda transportadora. ¿Cuándo tienen que entregar esto? El 25 de septiembre del 2020, así que tienen por lo menos 2 o 3 semanas para hacerlo tranquilamente. Para eso, vamos a ahondar hoy día en este neumático que se llama cilindro. Quiero explicar un poquito cómo funciona la neumática para darle mayores herramientas para este trabajo a ustedes. Micrófono. Para eso, vamos. Oye, cierren los micrófonos, por favor, se escucha una señora ahí. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por aire? Bueno, por aire entendemos, ¿cierto?, el aire que respiramos, ¿cierto?, que contiene algunas características que son elástico, comprimible y es un fluido. Damos por hecho que el aire llena todos los espacios, o sea, si yo me coloco en el fondo de una casa, debajo de la cama, en todos lados hay aire, así que se supone que llena todo el compartimiento o el espacio que nosotros tenemos. Como aquí dice claramente, el aire se compone básicamente de nitrógeno y oxígeno. Los demás son unos gases que son mínimos, el argón y otros que son. Pero en el fondo se compone por nitrógeno y oxígeno. Cuando nosotros hablamos de aire, en el fondo sabemos que hay una presión que le llamamos presión atmosférica, que es la que tenemos nosotros en la respiración, que la usamos. Acuérdense que la presión atmosférica es causada por el peso del aire, ¿cierto?, que está sobre nosotros. Cuando estamos a nivel del mar, la presión atmosférica se entiende que es en bar, o sea, la presión atmosférica al nivel del mar es 1. Si yo subo, por ejemplo, voy a Calama, que está a 2000 metros de altura, la presión atmosférica es menor, porque el aire, ¿cierto?, es más liviano en ese lado. Y la presión va a variar según las condiciones atmosféricas. También eso es entendible. Como le explicaba, la presión estándar, ¿cierto?, que está a nivel del mar, es una atmósfera. Nosotros medimos la presión en Chile por bar. Serían 1013 milibares. Pero cuando nosotros queremos utilizarlo para hacer funciones matemáticas o hacer ecuaciones o sacar cálculos matemáticos, se dice que una atmósfera es igual a un bar para evitar los decimales y así el valor sea más entero. ¿Qué es la neumática? La neumática, en el fondo, trata del aprovechamiento de las propiedades del aire comprimido. Acuérdense que para generar aire comprimido nosotros usamos compresores. Y ahí van a ver, dependiendo de la cantidad de aire comprimido que es la que yo quiera crear, ¿cierto?, del compresor que voy a comprar. Pero las propiedades, por ejemplo, del aire comprimido que hablábamos es la fluidez. ¿Qué significa? Que el aire, cuando está circulando por una tubería,
no ofrece ningún tipo de resistencia a su desplazamiento, por lo tanto la pérdida que se tiene por roce es nula casi. ¿Qué significa que tenga la propiedad de compresibilidad? Un gas se puede comprimir, quiere decir que lo puedo almacenar y aumentarle y echarle gas, gas, gas. ¿Hasta cuándo? Hasta en realidad el concepto de mecánico que tenga el estanque que yo voy a utilizar para guardar ese aire comprimido. Esa cantidad de presión me la va a dar el soporte mecánico que tiene ese estanque. Cuando hablo de la elasticidad, quiere decir que la presión ejercida en un gas se transmite con igual intensidad en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si en un estanque donde yo tengo acumulado presión, tengo 3 orificios, los abro, la presión que va a salir en cada uno de esos orificios es la misma presión para todos los edificios. Por lo tanto, se transmite la presión ejercida de un gas en iguales direcciones en un estanque. El aire comprimido, ¿cierto? Ya entendemos que viene de un compresor, ¿cierto? Que es una fuente de energía. Entonces nosotros el compresor lo energizamos, ¿cierto? Con corriente eléctrica y transformamos la energía de corriente eléctrica en aire comprimido, que es otro tipo de energía. ¿Dónde encontramos el aire comprimido? En estos momentos en la industria, en cualquier parte, desde consultorios dentales, ¿cierto? Cuando uno va ahí, en las minas de carbón, en la minería en general, los hospitales, las industrias metalúrgicas, las lecheras, los trenes. Cuando yo hablo de los trenes, por ejemplo, hablemos del metro. El metro, para que vean ustedes, los frenos del metro son a base de aire comprimido. Los frenos de los camiones también son a base de frenos de aire comprimido, para que vean que en todo orden de cosas se utiliza la neumática. Ya sabemos que antiguamente era lo más caro de la neumática es la implementación, tener que comprar el compresor, tener que tirar las líneas, las cañerías, la soportación, bueno, todo eso es la parte cara de la situación, pero al usar una energía limpia y más barata, se recupera rápidamente la inversión. ¿En qué sistemas productivos estamos hablando? En el automotriz, ¿cierto? Que ya le explicaba que la mayoría de los camiones, muchos autos también tienen la suspensión neumática o tienen los frenos neumáticos, ¿cierto? Las puertas de los transportes se abren automáticamente en el Transantiago, no se llama Transantiago ahora, creo que tiene otro nombre, pero es lo mismo. Y eso se hace en base a neumática. En la industria de alimentos también se utiliza mucho la neumática, ya que el embolsado, ¿cierto? O el trabajo del producto que yo tenga, le puedo retirar el aire y queda el vacío, que también es una forma de trabajar neumática, solamente que es inversa. En la electrónica se utiliza mucho la robótica en base a energía de aire comprimido. También se utiliza en el armado de los automotores, de la automatriz, ¿cierto? En el armado de vehículos. Se utiliza mucho la parte robótica, pero en base a energía de aire comprimido. En la manipulación de alimentos o la manipulación de objetos para evitar el roce humano, ¿cierto? Y que sean infectados, se utilizan robots, ¿cierto? Que movilizan la manipulación de todos estos objetos y todos estos instrumentos. En la industria de procesos, ¿cierto? Yo les he comentado mucho que se usan los cilindros, por ejemplo, en las papeleras, todo lo que son el trabajo con papeles, con la minería, todo eso va en neumática trabajando en proceso. Es lo mismo que estamos viendo en este caso en el proyecto que vamos a realizar de las correas transportadoras. El cilindro está trabajando en un proceso, ¿cierto?, de llenado de frascos. En la farmacéutica también, por lo mismo, para evitar el contacto humano, ¿cierto?, con todos los medicamentos que se trabajan en biotecnología o en farmacéutica.
Acá tenemos, para que vean ustedes cómo se trabaja en Alemania, la parte neumática, donde si ustedes ven acá al medio, donde estoy mostrando yo, andan unos robots, ¿cierto? Que toman el material que están en estas estaciones. Cada estación es un proceso diferente que se utiliza en la industria. Esto es una muestra de todos los procesos industriales que puede hacer la neumática. Y estos robots también, ¿cierto? Trabajan conjuntamente con todo este sistema. Ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona la neumática, ¿cierto? Mirado desde el punto de vista de nosotros de la electricidad, ¿cierto? De la electrónica. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados cuando hacemos un trabajo, ¿cierto? A encender luces o activar motores o calefactores, ¿cierto? Con la potencia. Aquí vamos a ver cuál sería el símil entre uno y otro. La parte eléctrica, nosotros, por ejemplo, vamos a tener que tenemos una fuente de energía, en este caso una pila, tenemos un interruptor, ¿cierto? Y tenemos la luz. En el caso, este sería el que me está proveniendo de energía al circuito, este sería el dispositivo de control y este sería mi elemento final de control. ¿Qué quiere decir? Que yo hago circular la corriente, ¿cierto? A través de la pila, el interruptor me va a controlar el paso de esta. Cuando yo active el interruptor se va a encender la luz. En el caso de la neumática, es lo mismo. La fuente de energía en este caso va a ser el compresor. El control, el dispositivo de control va a ser la válvula y mi elemento final de control va a ser el cilindro, que es el que habíamos visto nosotros en el proyecto que estamos realizando. Por lo tanto, como lo vemos de la siguiente forma. El compresor, ¿cierto? Que es ese que está aquí, es el elemento que proporciona el aire comprimido que vamos a utilizar para realizar un trabajo. Es la fuente de energía. La válvula, ¿cierto? Es la que permite o no el paso de aire que viene del compresor hacia el actuador, que es el elemento final de control. Esto vendría siendo mi dispositivo de control, que en este caso es el símil del interruptor. Y el cilindro, ¿cierto? Que en este caso es un cilindro de simple efecto, porque tiene muelle, el resorte, pero técnicamente se le llama muelle. El muelle, ¿cierto? En este caso es un cilindro de simple efecto, al que cuando entra aire, por esta entrada principal, se desplaza, ¿cierto? El vástago. Al quitarle el aire, el resorte hace que el vástago vuelva a su posición de inicio. Voy a mostrar espero que se vea bien, pero vamos a mostrar un ejemplo de lo que es un compostador de latas. Fíjense que es un cilindro de simple efecto, ¿cierto? Que yo lo activo, no sé caso se ve bien la animación. Cae la lata, la aprieta y ahí cae nuevamente y se va al depósito, vuelve hacia atrás por el ¿cómo se llama? Por el muelle, o el resorte, como quieran llamarlo, y nuevamente cae una lata y así funciona una y otra vez, para que vean que con un mínimo trabajo de un cilindro puedo tener un proceso productivo. Como en la electricidad hay una simbología que está asociada a la parte neumática. Por ejemplo, el compresor, ya habíamos convertido, ¿cierto?, que es el que entrega energía. En una válvula siempre, escúchenme bien lo que les voy a decir, en una válvula siempre el aire comprimido entra por el número 1. Siempre, en todo momento. El símbolo, ¿cierto?, que tengo acá, que es una flecha, ¿cierto?, de entrada, indica que es el aire comprimido. En el caso que ustedes ven acá arriba, que el símbolo del número 3 lo tiene hacia el otro lado, es cuando el aire es la salida de aire que tiene la válvula para despicharla. La válvula, ¿cierto?, su simbología es de 2 partes, ¿cierto? Y tiene 3 entradas, en este caso, en este tipo de válvula, tiene una, fíjense la salida que dice ahí, 2, que es la entrada, y 3, la que va al cilindro. El cilindro, su simbología, como le digo en este caso, que es un cilindro de simple efecto que tiene un muelle
que tiene una sola entrada y la otra es un despiche, cuando se energiza la válvula, hace que el aire fluya, el vástago sale, ¿cierto?, del cilindro, se quita el aire y el vástago se devuelve a través del resorte o muelle que tenemos en su interior. Aquí debiera verse la animación de cómo funciona una válvula con botonera, ¿cierto?, con botón, Ahí se ve. donde el principio, si ustedes se fijan, la entrada de aire está obstruida, por lo tanto no va a haber una circulación de aire, y la salida del cilindro, ¿cierto?, la entrada que va al cilindro, se utiliza para despichar el aire que esté en su interior del cilindro. Al pulsar, como ustedes ven, se bloquea la salida de despiche y se activa la entrada de aire. Por lo tanto, la entrada de aire funciona y va, en este caso, al cilindro para ser accionado. Al soltar, nuevamente, se bloquea la entrada de aire, como ven ustedes. Por lo tanto, el despiche funciona a través de la salida. Vamos a ver cómo se nombran las válvulas cuando uno las pide. No es llegar y decir, tengo una válvula. Lo primero que le van a preguntar, ¿cuántas vías quiere que esa válvula tenga? Quiere decir la cantidad de orificios que presenta la válvula. En este caso, vamos a mostrarlo, tenemos 1, tenemos 2, que este vendría siendo la salida y la entrada del número acá, ¿cierto? Y 3, el orificio que va al cilindro. Por lo tanto, en este caso, esta válvula tendría 3 vías. Después, me va a preguntar el número de posiciones que tiene la válvula. En este caso, fíjense, tenemos una posición y 2 posiciones. Ahí está la primera y ahí está la segunda. Por lo tanto, tendríamos que esta válvula tiene 2 posiciones. Ya sabemos que tiene 3 vías, ¿cierto? Que son la cantidad de orificios que tiene, y tenemos la cantidad de posiciones, 2 posiciones. El accionamiento, en este caso, es por botón. Y el retroceso, ¿cierto?, es por muelle. Sabemos que es por resorte, pero técnicamente se le dice muelle. También, en este caso, me va a preguntar qué tipo de válvula yo tengo, caso es normalmente abierta o normalmente cerrada. Esta válvula en este momento estaríamos diciendo que es de 3 vías, 2 posiciones, accionamiento por botón y retroceso por muelle. Y además podríamos agregar que en esta ocasión también se indica qué tipo de estado tiene la válvula. Fíjense bien, ahí están los 2 tipos. En este caso, quiere decir que está normalmente cerrada, ¿cierto? Porque no hay circulación de aire. Y en la que está abajo, en la segunda, sería normalmente abierta porque está directamente en la circulación de aire. Antes de activarla, ya la circulación está funcionando. Cuando yo la active, se va a cerrar esta circulación. Veamos caso, tenemos entendido lo que estamos hablando. En este tipo, fíjense acá, tenemos una válvula. ¿Cuántas vías tiene esta válvula? Fíjense bien, tiene 1, tiene 2 y tiene 3 vías. ¿Cuántas posiciones? Fíjense, tiene 1 y tiene 2. Y el accionamiento, en este caso, ¿cierto?, es una palanca y el retroceso es por muelle. Acá, por ejemplo, tenemos otra que está con 3 vías, también tiene 2 posiciones, pero mi accionamiento es por aire y mi retroceso es por muelle. Cuando es por aire, se le dice que es pilotaje neumático, quiere decir que está piloteada neumáticamente. En la que tenemos acá, fíjense que tenemos, ¿cuántas vías? Fíjense acá, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Uno cuenta las vías que hay en solo en una posición, y esa es la cantidad de vías que tiene. ¿Cuántas posiciones tiene en este caso esta válvula? Fíjense, tiene 1, tiene 2 y tiene 3. ¿Y cuál es su accionamiento?
palanca, porque de acá arriba se fijan, es una palanca. Pero se fijan que no tiene retroceso, por lo tanto quiere decir que esa palanca es una palanca con enclavamiento o seleccionada. En este caso tiene 3 posiciones de enclavamiento, la primera, la segunda y la tercera. Acá tenemos otro tipo de válvula en el cual tenemos que tiene 2 vías, 2 posiciones, accionamiento por botón y retroceso por botón. Y en la última que tenemos acá, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por relé y retroceso por muelle. Acá vamos a verlas físicamente cómo son. Fíjense acá, ¿cómo se llama esta? Fíjense que tiene un pulsador al inicio, tiene una vía, 2 vías, 3 vías. Por lo tanto, es una de 3 vías y tiene un pulsador. Oh, es un final de carrera. ¿Se fijan? Igual como los que tenemos en la parte eléctrica, pero esta es la parte neumática. Acá tenemos otra que tenemos una vía, 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías. Por lo tanto, tenemos 5 vías y el accionamiento es por relé. Los actuadores, que era lo que les estaba mostrando yo, está el de simple efecto, ¿cierto? Que solo tiene fuerza en la salida del vástago. Cuando se devuelve, no tiene fuerza en el fondo porque la fuerza que hace es la que tiene en el fondo el muelle. Entra el aire, ¿cierto? Se mueve el vástago, se cierra el aire y se devuelve el vástago por el intermedio del muelle o del resorte que está en su interior. Ahí está su símbolo. El cilindro de doble efecto tiene otro alcance. Fíjense, cuando yo le ingreso aire a la primera recámara, el vástago sale, bota el aire que tenía en la segunda cámara a través de la otra salida, que es la B, ¿te fijas? Y el vástago, como les dije, se desplaza. Cuando yo corto el aire de entrada, el cilindro, el vástago, se mantiene en la misma posición que quedó, o sea, con el vástago afuera. ¿Cuándo ingreso el vástago? En este caso tengo que ingresar aire por la entrada B, llenar la cámara y el vástago va a empezar a devolverse. El aire que estaba en la primera cámara se va a, ¿cómo se llama?, a salir por la entrada A. Por lo tanto, este doble efecto tiene fuerza tanto a la salida como a la entrada del cilindro. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de cómo funciona. En este caso, es para de seguridad. Yo aprieto la primer pulsador, va a ingresar el aire, pero como la segunda está cerrada, va a quedar ahí. Para que este cilindro se desplace, para eso tendría que apretar el segundo pulsador y ahí estarían las dos normalmente abiertas y ahí circularía el aire a llenar la primera recámara, el vástago se desplaza, cuando suelte estos dos, ¿cierto?, se cierra el aire, el paso de aire, el vástago se va a devolver a través del muelle, que es el que tiene en esta posición acá el cilindro de simple efecto, y lo va a devolver a su posición original. No solo me voy a conformar con explicarle cómo funcionan los cilindros y las válvulas en la parte neumática, sino que a la vuelta del LIM vamos a trabajar en un software que se llama FluidSim, que es netamente un software de neumática. ¿De acuerdo?